con un Si lo grosor. imprimo, claro, sí. Eh, Ah, ade- no tenía idea, no lo corregí todavía porque quería preguntar eso. Si a partir de cuánto era la línea, el grosor de la línea. bueno, Si porque era un sombreado era diferente o no. vamos a hablar de eso porque yo quería hoy justamente charlar del integrador y de lo que estuve corrigiendo. Así que si alguien tiene alguna duda de eso, que hable ahora o que calle para siempre. Ok, bien. Vamos a abrir algunos trabajos. Después también con respecto a los sombreados tengo una duda que me fue apareciendo. Bueno, Lo espero para más tarde cuando hablemos sobre el tema. dale. Ven que estoy abriendo los Sí. trabajos. Bueno, a ver. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve mi AutoCAD? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Cosas que ocurrieron hasta ahora en el integrador que me gustaría conversar y que tomen nota todos, más allá de que ya se los corregí, les envié las correcciones a cada uno, no son muchas, pero Yo sí, el mío ya lo subí, profe. sí, ya lo... Bueno, a ver, hay cuestiones de estos dibujos, de estos trabajos del integrador, que vieron que son acumulativas. Vamos a ir sumando cosas, entonces no es necesario que vuelvan a subir el trabajo corregido, lo que sí es necesario que el próximo trabajo que envíen, tenga la corrección, ¿sí? Entonces, por eso yo les mando la corrección, pero no les digo que lo vuelvan a subir porque no hace falta perder ese tiempo, porque de hecho en el siguiente lo van a tener que corregir para poder continuar. Dentro de lo que venimos haciendo, han sucedido algunas cosas que me gustaría comentar, que es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer, por ejemplo, las nuevas capas, en este caso le pusieron acá sombreado de columnas, ¿sí? Muy bien, hicieron una capa nueva, le dejan el color blanco. Acuérdense que si ustedes quieren que lo que van a sombrear o lo que van a dibujar en una capa salga en el color que ustedes quieren, tiene que ser un color verdadero, o sea, uno de la paleta que tiene 3 números. Si no, pueden usar cualquier otro color. Así que el blanco va a salir negro. El tipo de línea, y por ejemplo acá están por defecto los espesores de las líneas, que era un poco lo que hablábamos recién con Moni cuando empezamos la clase.
Y surge la pregunta muy lógica de decir, si yo voy a utilizar una capa para dibujar un sombreado, ¿es necesario que le ponga un espesor? La verdad que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a dibujar sombreados. O sea, si mi capa va a ser el sombreado de muros, que en este caso sería esta que estoy seleccionando, esto es un pleno, ¿sí? Un color pleno. En teoría no hace falta ponerle un espesor de línea. Ahora, si por alguna casualidad de la vida quiero o se me ocurre o necesito dibujar en la capa sólidos de muros algo que sea lineal, va a salir, en este caso, con el espesor de línea por defecto. El espesor de línea por defecto no es 0, sino que es un poco más, ¿sí? Entonces es una buena práctica ponerle espesor de línea, aunque sea una capa que dibujemos, en la que vayamos a dibujar solo sólidos o sombreados, ¿sí? Sombreados sólidos. Porque nunca sabemos qué es lo que podemos llegar a necesitar, así que es una buena práctica. En el caso de el sombreado de las columnas, que se eligió un color blanco, tampoco se puso espesor de línea. Eso sí es un problema porque estuvo muy bien, separó el sombreado de las columnas del sombreado de los muros y le asigna el color blanco y le pone una capa acorde, o sea, se llama sombreado de columnas, está muy bien, pero no le asigna espesor. Entonces esto va a salir demasiado grueso y es un elemento muy chiquito. Entonces tendría que tener un espesor de línea fino, ¿sí? Con lo cual hay que ponerle un valor de línea. Un valor de línea fino podría ser de 0,2 para abajo, ¿sí? Por lo menos, porque si ya es de 0,3, las líneas están tan juntas que se van a superponer, va a aparecer una mancha negra cuando impriman. Bueno, yo acá me equivoqué porque la siguiente capa, que es mi revisión, yo le puse que asigne líneas y en realidad ese no hace falta. Pero en todas las capas que ustedes creen nuevas, tienen que completar todas las cualidades de la capa. Eso sucedió en varios trabajos, no es grave, pero no se olviden cuando creen una capa de asignarle todas sus características. Profe, Sí, una pregunta. ¿El grosor de línea tiene que ver con el grosor de la línea de la trama también? Si pongo claro, 0,2, la trama es con 0,2. exacto. Ok. En algunos casos, bueno, este es el de Elian se puso al día y viene arrastrando un error en la ubicación de estos muros. Y es por eso que yo les digo, no hace falta que entreguen la corrección de lo que yo les mando, pero sí para el próximo trabajo, complétenlo porque van arrastrando el error y después no va a cerrar el próximo dibujo. Y otra cosa que también vi en este y en otro trabajo fue que, por ejemplo, acá dibujaron solamente los muros y los sombreados, pero no están los muros en vista. Y si yo voy a buscar la capa de muros vista, está prendida. O sea que en realidad no están dibujados. Yo pensé que la había apagado y no. Lo que pasó es que o los sacó o no los dibujó por alguna razón. Entiendo que porque la ficha no mostraba los muros en vista, pero eso era simplemente para no confundirlos. En otros ejemplos sí vi que apagaron los muros para hacer este trabajo, lo cual está bien porque el dibujo de los muros en vista sigue estando, solamente que la capa está apagada. Después sucedieron, bueno, acá en este trabajo
cuestiones que tienen que ver con las características también de la capa de los muros sólidos. Por ejemplo, se le asignó un color 252, que es un gris. El color 252 está por acá, que es este, va a salir negro cuando imprimamos. O sea, todos los colores de los colores índice de la primer paleta, que es esta, todos, incluso los grises, van a salir negros. Con lo cual, si ustedes quieren un color gris, tienen que elegir un color verdadero, ¿sí? O sea, tienen que usar la otra paleta, tienen que usar esta paleta, el gris que ustedes quieran. Si quieren que se parezca a ese color, al 252, vienen a la paleta de color índice, buscan el 252 y se mueven a la paleta de colores verdaderos y ahí les sale el equivalente al 252 en color verdadero, que es el 132, 132, 132. ¿Sí? ¿Por qué tiene que salir en gris? No es que tenga que salir en gris, pero si no, todos estos muros van a salir en negro, ¿sí? Y a veces es muy denso el negro como para usarlo de relleno de muros. En general, o se usa una trama o se usa un color gris. Pasó lo mismo acá, no se le asignó el espesor de línea a la capa. Y después, esto es en cuanto a la capa muros sólidos, ¿sí? Pero pasa otra cosa. Cuando yo selecciono los sólidos, ¿sí? Yo toco uno de los sólidos, el sólido que hace de relleno de muros, me fijo en el color y no dice por capa, dice un número de color verdadero. Esto tendría que decir por capa, ¿sí? Acuérdense que vamos a cambiar el color solamente en los degradados acá. Tanto en las tramas como en los sólidos, acá tiene que decir por capa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, porque si no empieza a haber un montón de información cruzada y las cosas empiezan después a no poder entenderse. Si yo acá tengo, vamos por partes, tengo la capa que dice muros sólidos estén en un gris 252. Ok. Me voy a el sólido y el sólido tiene editado el color en el 99-100-102. Y si voy a inicio y me fijo en qué número, en qué capa está para este elemento el color editado. ¿Sí? Bueno, yo les mandé una corrección con este cartel. No se editan las cosas desde la ventana de propiedades. No lo hagan. Después es un lío, es un conflicto a la hora de imprimir. Cuando ustedes tienen un color editado acá que no corresponde con el color asignado a la capa, empiezan los conflictos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo que venimos hablando del color. Si quiero que salga en un gris, tiene que ser de la paleta de colores verdaderos. Si no, los otros colores van a salir en negro. El color no lo voy a editar desde las propiedades, ni desde la creación del sólido o de la trama, ni desde el cuadro de propiedades, ¿sí? Acá siempre, siempre tiene que decir por capa. ¿Estamos? No lo hagan. Después, ahora es sencillo, es poco. Cuando los archivos tienen mucha información y los colores están editados, en la capa dice un color, después la edición dice otro color, empiezan a haber muchos conflictos, sobre todo a la hora de imprimir, y no van a poder encontrar muchas veces la solución porque en un lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra. Bueno, acá pasó un poco lo mismo. En realidad, esto es todavía tiene un nivel más de desprolijidad en este caso, porque por ejemplo dice que las columnas muros, primero el nombre, ¿sí? Esta capa se utilizó para rellenar
las columnas que estaban dentro de los muros, ¿sí? El nombre no está del todo mal, pero no es lo suficientemente descriptivo. Esto tendría que decir, si quieren, rayado de columnas, hatch o trama de columnas, o sombreado de columnas, ¿sí? Pero columnas muros, la verdad que no hacen mucha referencia ni a una trama ni a un sombreado, ¿sí? Si uno lee esto, se supone que son columnas, a lo sumo que están adentro de muros, o es una capa que tiene columnas y muros, pero no se asocia directamente a este relleno, ¿sí? Después tiene el color azul. En este caso, si es el rayado de las columnas, no habría demasiado problema en que fuese azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo elegir que sea negro, porque son unas pocas líneas que realmente son chiquitas y si las pongo en gris, por ahí no se ven. Podrían ser gris o podrían ser negro. Bien, hasta ahí esa corrección. Pero después, cuando toco la trama, ¿sí? Cuando selecciono la trama para ver cómo está hecha, veo que acá dice que el color es azul. Y esto tendría que decir por capa, porque no hace falta editar el color acá si ya la capa tiene el color azul, ¿sí? En este caso no se advierte el cambio, no pasaría nada porque es el mismo color, pero no está bien, ¿sí? Si yo me voy a inicio para ver en qué capa está en la capa columnas muro, que es la capa que le corresponde. El nombre no está bueno, pero digamos es un ajuste, si quieren, un poco pretencioso, pero otra vez acá vuelve a estar editado el color en azul. Esto siempre tiene que decir por capa, ¿sí? Siempre, acostúmbrense a estas pequeñas cosas que yo les rompo tanto, son importantes después a la hora de imprimir. Después, los muros, en la capa de muros sólidos, tiene un color 9, que es un color verdadero, y va a salir en negro. De vuelta lo mismo. Los muros intenten de que no salgan en negro. Hay algunos planos o alguna gente que sí hace sus muros en negro, pero son líneas muy anchas. Cuando pongan una cota encima, la cota no se va a ver porque es negro sobre negro, así que en realidad hay que ponerlos en gris para que otras cosas que van a ir sobre los muros se puedan ver. Y el espesor de línea tampoco está asignado, ¿sí? Acá había pasado otra cosa con el sólido de los muros. Si yo toco el sólido de un sólido cualquiera de un muro, de vuelta está el color editado en 9, que no necesitaría estar editado porque la capa ya tiene el 9. Pero si me voy a inicio, me dice que está en la capa 0 con color 9. Entonces acá es donde yo les digo, empiezan ustedes, empiezan a ver caminos que no nos conectan y no van a saber después o va a ser muy difícil detectar dónde está el error, dónde me equivoqué. Si yo le cambio, si yo por ejemplo pienso que en mi capa muros, ¿cómo era el de sólido de muros? Que en teoría estaba en 9. Bueno, en principio no tengo ninguna capa que me diga o me hable de los sólidos de los muros, ¿sí? Yo pensé que estaba, pero no. Esta es la de vista. Esta de muros vista está en un color verdadero. Eso quiere decir que lo que esté dibujado en muros vista, que son estas líneas de acá, que están bien, dice muro vista, dice por capa, van a salir verdes, ¿sí? Y nosotros no queremos que salgan verdes. ¿Por qué tendrían que salir verdes esas líneas?
Si la quiero en verde, esto debería ser un color índice. Si quiero un verde, el verde o cualquiera de los otros, pero de esta paleta de colores, ¿sí? Porque si no, cuando lo imprima no va a salir bien. Bien, estamos con estos sólidos. Si toco un sólido, tiene el color editado. Si voy a ver en qué capa está en la capa 0. Y está en la capa 0 con color 9. Entonces es un lío. ¿Por qué? Porque está en una capa que no tiene que estar con un color editado, color 9. Con lo cual las incongruencias empiezan a ser un montón y después es muy difícil poder encontrar dónde está el problema, ¿sí? No sé por qué. Bueno. ¿Y qué otra cosa tenía? Bueno, y esto que les decía de los muros en vista, que estaban editados en azul algunos. Habré tocado alguno y justo estaba editado en azul, pero bueno, no sé. No, porque lo cambié recién. Perdón, profe, entonces si tendría que corregirlo, tendría que poner una capa nueva y a esa adjudicarle el color 9. Claro, si yo quiero que salga en negro, tengo que Sí, hacer eso. perfecto. Si quiero que salga en un color gris, tiene que ser un color verdadero. Claro, porque la capa 0 sabemos que sí o sí es blanca. Sí o sí, nosotros vamos a usar la capa 0 para hacer bloques, no para dibujar. Perfecto. ¿Mm? Bueno, y en este último, bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? La trama de la capa de la trama de las columnas es trama rayada columnas. Este es por exceso demostrativo de lo que contiene, ¿sí? Entonces, no está mal, no está para nada mal, pero no hace falta que describir la trama. O sea, ya sabemos que es una trama, no necesariamente tenemos que decir que es rayada. Es la trama de las columnas. ¿Por qué? Porque si de repente queremos cambiar la trama por una que no es rayada, ya el nombre no tendría que ver. Entonces, si bien hay que ser específico, no hay que ser tan detallista, tan descriptivo, ¿sí? Hay que ser específico, quizás no tan descriptivo. No está mal, pero hay que prestarle atención y sobre todo para que además ya empiezan a manejar mucha información en cuanto a cantidad y en cuanto a nombres, ¿sí? Ya miren la cantidad de capas que tienen. Fíjense el tamaño de los nombres de los archivos. Y todo esto hace que estén viendo más información. Entonces, cuanto más concisa el nombre de la capa, también es mejor. No se vayan al extremo de ponerle capa 1, 2, 3 y 4, pero digo que los nombres tampoco tienen que ser tan largos o no es aconsejable. Pasa lo mismo con el color. Lo que esté rayado en este color va a salir verde, ¿sí? En este caso este rayadito va a salir verde, y por otro lado no tiene asignado espesor de línea, con lo cual habría que asignarle un espesor de línea finito, de 0,2 para abajo. Bueno, esos eran los temas que quería mostrarles. No son graves, pero sí son, sí los tienen que tener en cuenta para no solamente para esto, sino como costumbre, como procedimiento de dibujo. Es importante recordar estas cosas, no olvidarse. Hago una capa, completo todo el renglón, ¿sí? Eso me evita problemas. O sea, cuanto más prolijo sea, me voy a evitar problemas, porque no voy a tener que volver a hacerlo. Y si tengo que volver a asignarle un espesor, porque muchas veces imprimimos y no, mira, la verdad le puse 2 y sale demasiado grueso todavía. Bueno, le pongo 0,1. Pero ya tengo un parámetro por lo menos para comparar. Si le pongo por defecto, no sé ni qué espesor va a tener, me puede gustar o no, pero como no dice un número, no voy a saber. Entonces, hago una capa, me fijo el nombre, trato de ser cuidadoso, ni muy exagerado ni demasiado descriptivo. El color, si quiero que salga en color o no quiero que salga en color.
si el espesor de línea, el tipo de línea y ¿qué más? Y nada, y eso, ¿sí? No editen los objetos desde la familia de propiedades, ¿sí? No se editan los colores, ni los tipos de línea, ni las capas. Lo único que dijimos que se puede editar son cuando hago un bloque y quiero que algo dentro de ese bloque esté separado de lo que es la capa 0, porque es punteado, porque en algún momento lo quiero aprender y en otro momento lo quiero apagar, porque sé para qué lo hago, ¿sí? Si no, eviten editar colores desde propiedades. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Hola, profe, sí yo. Buenas tardes. Buenas. No sé si es de este TP o es del anterior, pero yo tengo dudas con el tema de las tramas y con el tema del contorno. Porque, por ejemplo, en los dibujos que teníamos que colorear con tramas, con sólidos o con degradados, se nota mucho el contorno de cada figura. Ujú. En mi caso, ¿eh? Y me gustaría que no se note. ¿Eso se puede evitar? Supuestamente sí, pero no supe cómo. En el ejercicio 3 de la ficha de dominó, del laberinto. está bien, sí. En realidad sí. Espérame un segundo. Voy a buscar el archivo. Y les comparto pantalla. Bueno, acá el inconveniente que tenés para hacer lo que vos, o lo que entiendo que querés hacer, vos querés hacer, aplicar los sólidos o las tramas o los degradados y que el contorno no se vea. O sea, el límite entre uno y otro. Claro, queda Bien. como cuando los pinté, es como que se notaba mucho el borde, digamos, Está el bien. contorno. A ver. Lo podés hacer, pero no depende solamente de la trama o del sólido. A ver. ¿Por qué te digo esto? Porque ya hay dibujado algo que te hace de contorno. Vamos a hacer un ejemplo. De algo de que no hay que hacer porque tengo no pongo capa, solamente tiene el color editado para que vean lo que el ejemplo. Y vamos a hacer otro con otro color. Bueno, lo que vos ves es que acá hay una línea verde o blanca o lo que sea, ¿no? Y esa es la que querés evitar. Exacto. En realidad eso no es del sólido, eso es de tu dibujo. Entonces vos tenés un camino, que sería el más fácil, que sería el que yo utilizaría, que sería apagar esa capa. Entonces el sólido o la trama tendría que estar en una capa diferente al contorno, ¿sí? Para poder apagarlo. Ah, ok. Entonces yo podría apagar las líneas y ahí me queda sólido contra sólido sin la línea que lo separa. Ah, sí queda bien. Pero no es del sólido, ¿está bien? Es Ok. del propio dibujo que utilizaste para sombrear. Y si elimino, digamos, el contorno, ya es como que elimino la figura. No, por eso te digo que son dos cosas diferentes. Después, Ujú. estos sólidos tienen como todas las tramas, tienen la particularidad de que vos podés crearles o no el perímetro, ¿sí? Acá si yo lográsemos ver, se ve un poquito la línea del contorno que los define,
o sea, está creada, pero como está del mismo color, vos no notás esa diferencia. Vos la línea que veías es la línea con la que estaba dibujado el objeto. Ah, Este contorno sí se puede, ¿cómo es? Eliminar o quitar, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con el efecto visual de que a vos te molestaba, ¿sí? ok. Tiene que ver con la propiedad en sí del sombreado de crear sus perímetros. Pero como el perímetro tiene el mismo color que el sólido, no lo ves. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿para qué se usa esto del perímetro o no? Bueno, justamente para volver a tener, en este caso, esas líneas que nosotros apagamos y decir, bueno, necesito volver a tener todas estas líneas, le voy a pedir que vuelva a crear con este botón los contornos, ¿sí? Me voy a poner bueno, ya está en la capa 0 y le vamos a quitar el rojo y lo vamos a poner por capa. Y le vamos a decir que, seleccionando el sólido, que vuelva a crear los contornos, ¿sí? Y le tengo que decir de qué. Entonces voy a seleccionar lo que quiero que cree contorno. Le doy un Enter. Y los vuelve a hacer, ¿sí? O sea, los vuelve a editar, pero están, digamos, asociados a la, ¿cómo es? Al sólido en este caso. Pero son dos perímetros que no tienen nada que ver, este que acabo de volver a crear con este que acabo de apagar, ¿sí? De hecho, este que acabo de volver a crear tiene el mismo color que el sólido y tampoco lo puedo ver. Lo que me permite es poder modificarlo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ok. O sea, estaría bueno entonces que apague lo que sea la capa del dibujo. Sí, lo único que tenés que hacer es tener la precaución que, vamos a volver para atrás, que tu figura esté dibujada en una capa diferente a donde estén tus sólidos o tramas. Ok. ¿Para qué? Para apagar al final las líneas, que en teoría deberían estar en 0, vos tendrías que dibujar tus sólidos y tramas en otra capa. Ok. ¿Mm? Perfecto. Y después también tuve inconvenientes con el tema del degradado. No lo llegué a comprender bien cuando pintaba las formas. Bueno, ahora lo vemos. A mí me quedó una duda, les voy a volver a repetir lo que expliqué recién porque no me quedé contento con mi explicación. Si yo, por ejemplo, copio este sólido, ¿sí? Y lo selecciono, ven que no aparecen los puntos importantes, entonces yo no lo puedo modificar y aparece el centro acá. Para poder modificarlo tengo que crearle las polilíneas, ¿sí? Ahí me las hace y me dice no se puede crear el contorno, pero lo creó, lo tiene que crear. ¿Por qué no me lo hace? Ahí me está dando el preview de que sí lo está haciendo. Y ahora no lo quiere hacer. Bueno. Polilínea sí. Y sí. Bien. Ahí lo creo. ¿Sí? Antes no lo tenía, ahora lo tiene. ¿Ok? Y cuando lo tiene, puedo modificarlo. Si no tiene el contorno, no lo puedo hacer. ¿Se entiende para qué son los perímetros de los sólidos y las tramas? Justamente para poder editarlos. Si no los tienen, si yo agarro este sólido y lo copio, no tiene sus
sus perímetros, entonces no lo puedo modificar. Si le pido que le agregue o que vuelva a crear los perímetros o los contornos, va a pasar a este estado y en este estado, que tiene sus contornos, lo puedo modificar. Para eso sirve tener o no tener el contorno de sólidos y tramas. Bueno, degradados. Los degradados son una oferta más de las tramas que trae el programa. Tienen dos colores y diferentes efectos que son los que podés ver acá. Funcionan igual que un sólido, ¿sí? En cuanto a cómo lo voy a seleccionar o cómo lo voy a administrar. Primero voy a elegir los colores que quiero, después puedo designar puntos interiores o puedo designar objetos, ¿sí? Y va a cambiar el resultado. Por ejemplo, si yo designo un punto interior con este degradado, o sea que el violeta está a la izquierda, y lo aplico en este círculo, el resultado va a ser ese. Y no me va a pintar el cuartito este, ¿por qué? Porque por el método de selección estoy designando puntos. Ahora, si yo selecciono con seleccionar objetos, si selecciono el círculo, me va a pintar todo el círculo. Esto funciona igual tanto en sólidos, tramas o degradados. Importa mucho cómo voy a seleccionar. La otra cuestión con los degradados es que dependiendo de donde yo lo aplique, el resultado va a ser uno u otro. Por ejemplo, si yo le digo que me pinte esto, el degradado va a quedar solamente en este pedacito. Si yo le pido que pinte esto, fíjense que el degradado del violeta se hizo más grande en el círculo de arriba y el amarillo quedó casi completamente abajo. ¿Por qué? Porque está utilizando toda esta área para asignar este patrón, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo le diga, pintame esto con este patrón, le dé un enter, quede fijo, vuelva, le diga pintame este con este patrón, le dé enter, ¿sí? Y acá la disposición del violeta quedó a izquierda y acá también, pero son dos separados, este es uno y este es otro. Distinto es el resultado si los hago a los dos juntos, ¿sí? Por ejemplo acá, estos dos son uno solo, arriba queda todo el amarillo y abajo queda la parte violeta. ¿Por qué? Porque está entendiendo que toda esta región le tiene que aplicar el degradado en estas dos superficies. ¿Se entiende esto? Sí, consulta. El tema de los colores. Yo hice degradado por capas, digamos, cada capa hice un degradado. Como cada capa hiciste un degradado. Por ejemplo, para el círculo, suponer, un ejemplo, ¿no? Para el círculo superior izquierdo le puse un degradado. ¿En una capa? Claro, en una capa. ¿Y después para este hiciste otra capa? No, perdón, no fue así. Para los círculos de las puntas hice una capa. Para los círculos medianos, que son los del medio, hice otra capa. Sí. Bueno, al hacerlo por capa hay que editar el color. No. Poner un color a la capa o no. Ah, bueno, sí, a la capa hay que ponerle un color, sí. Bueno, esa es la duda. Después, el tema de los colores del degradado, ¿es independiente al que se le pone a la capa? Sí. En este caso, no importa el color que le pongas a la capa, ¿sí? Fíjate que yo estoy dibujando ahora, o sea, esto lo acabo de dibujar en la capa 0 y está por capa, como tiene que ser. Esto quiere decir que si yo dibujase una línea en la capa 0, va a salir blanca, porque está por capa. Ahora, si yo estoy en la capa 0, bien seteado, acá no toqué nada, y voy a hacer un degradado, estos colores no van a tener nada que ver con la capa 0.
y su color asignado. Primero porque son dos. Y segundo, que por más que yo le ponga blanco acá, va a ser el único momento en que va a salir blanco, alguno de los dos colores, a no ser que pongan los dos blancos. Entonces ya deja de ser un degradado. Por eso, el color de la capa de los degradados no tiene nada que ver con los colores de los degradados, ¿sí? Ok. Y en ese ejercicio, perdón, ¿había que pintar toda la figura con degradado o podía ser una parte con degradado y otra parte con sólido, por ejemplo? Porque si no No, queda muy cargado. era todo con degradados. Ok, listo. Después, con respecto a crear las capas para cada degradado, sólido, lo que vayan a hacer, no está mal. Y todo va a depender, esto es un ejercicio de práctica de cómo aplicar color, pero en un plano todo depende de si voy a apagar o no determinadas capas. Supónganse, yo esto lo acabo de dibujar en la capa 0 con dos colores diferentes. Vamos a ponerle color que se note más. Y voy a dibujar otros degradados en otra capa con otros colores. ¿Por qué haría esto? Y porque yo quiero apagar unas capas en un momento y otras en otro. Si no, no tiene demasiado sentido. O sea, yo lo que quiero es poder tener los degradados, esto corre para todo, degradados sólidos o tramas en capas diferentes. ¿Para qué? Para poder apagar una y que la otra quede prendida. Ahora, si son solamente, o sea, si siempre van a estar prendidos en todas las situaciones, no tiene demasiado sentido hacer tantas capas como degradados tenga. O sea, si voy a apagar o no veo razón para dejar unos prendidos y otros apagados, yo pondría todo en una capa que se llame degradados y si apago los degradados se apagan todos juntos. Pero eso depende de cada situación, ¿sí? No hay una regla para eso. No está mal hacer capas para cada degradado. Lo único que hay que ver qué sentido tiene, si es práctico o no. Profe, si lo hago en la capa 0, Te no mato, se va a modificar, le edito el color, te mato, no se cambia. te mato. Si lo haces en la Tiene que ir capa una 0, capa te primero. mato. No, para el ejercicio yo les dije, tienen la libertad de hacer lo que quieran en cuanto al orden de capas y colores, porque solamente es aplicar color, no me interesa. Ahora, si vos en un ejercicio tenés que hacer un degradado, tenés que hacer una capa para degradados. Si tenés que hacer un sólido, una capa para sólidos. Si vas a hacer una trama, una capa para la trama, ¿sí? En este ejercicio en particular no tiene ninguna restricción. Pueden hacerlo todo en 0 y editar el color. Pero es el único ejercicio, ¿sí? Ok, pero el color editado, si yo lo hago en la capa 0, no pasa nada, porque la edición del color se mantiene. No es que va a adaptar el color de la capa. No. Únicamente se cambia el color de la capa, o sea, entiendo la pregunta. Vos decís que si, por ejemplo, esto lo dibujás en la capa 0 y le pones este degradado que está editado, este color de la capa no se va a cambiar nunca. O sea, siempre va a tener la capa 0 en blanco. Lo que está editado es el objeto. En este caso, el degradado, ¿sí? El degradado por defecto es así. Pero si fuese un sólido, y esto está por capa, y vos dibujás un sólido en la capa 0, te tendría que aparecer en blanco, ¿no? Voy a hacer 4 diferentes. Vos lo que decís es, lo dibujo acá y después le cambio, edito el color. Se lo editás de acá. A cada uno de estos.
¿sí? Pero tu capa 0 siempre va a estar por capa. Esto lo pueden hacer en la capa 0 o en la capa que quieran. La capa se puede llamar degradados y después editan el color en cada uno de los degradados o de los sólidos o de las tramas. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Consultas? A mí me pasó una cosa que no supe cómo resolverla. Cada vez que hacía una trama, más que nada con los degradados, que yo hacía un degradado en uno de los dibujos y después por ahí lo cambiaba por otro, cambiaba los colores, y cuando pasaba por el mouse por la imagen, me aparecían todos los degradados que yo había hecho. O sea, como que Uno estaban... arriba de otro. Claro, me quedaban arriba de otro. ¿Cómo hago para evitar eso? O sea, cuando yo elijo uno y lo quiero cambiar, ¿cómo hago para que no quede uno arriba del otro? Es que hiciste uno arriba del otro. Ese es el tema. No tenés que hacer uno arriba del otro. Estás dibujando uno arriba del otro. Mira, vamos a verlo. Sí, porque en un momento pasé el mouse y veo que me sale la ventanita con un montón de decía degradado, degradado, degradado. Estaban todos los que yo había marcado que después tuve que sacarlos y en quedarme con... En vez de hacer línea sobre línea, hiciste degradado sobre degradado. Mira, yo acá tengo un degradado acá y sólidos a los costados. Si yo le pongo un sólido arriba de este, me lo toma. Sí, y lo tapa. ¿Qué estoy claro. haciendo? Dibujando arriba de... Entonces, cuando yo voy a elegir, me dice sombreado, sombreado, sombreado. O degradado, degradado. Sí, me pasó. Lo que estás haciendo es pintar 3 veces la misma superficie. La única manera de no hacer eso es no hacerlo. No es que estás haciendo algo mal, estás haciendo algo sin darte cuenta. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Pero de pronto cuando yo pongo un color y lo quiero cambiar, Lo ¿cómo tenés que tendré? editar, lo picás Ok. y lo cambias. Si es un degradado, lo cambias desde acá. Y bueno, si es un sólido, también. Tocas acá y lo cambias de acá. En vez de... Es que yo hacía así. Yo de pronto cambiaba el color, digo, no me gustaba, le daba el enter y así me encontraba que tenía un montón de colores. No, porque si yo acá le cambio el color, le pongo otro color, me toma esto, pero no me asuma más elementos. Porque lo único que estoy haciendo es cambiarle el color. La única manera de que tengas cosas superpuestas es que hayas pintado esto varias veces. Bueno, voy a ver de nuevo cómo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. A mí lo que me pasó es que yo entiendo que si uno quiere borrar o hacer cambios en tramas o sólidos o degradados, había que ir a herramientas y ahí hacer los cambios, ¿no? Para poner, por ejemplo, una capa, un color arriba y otro abajo. No, Bueno, sí, a ver, eso es el orden. en el orden, sí. Sí, eso es así. Si por ejemplo vamos a hacer este ejemplo otra vez acá, vamos a hacer otro sólido acá arriba y otro sólido, o una trama, mejor dicho, para que se vea. Ahí está. Acá me dice que tengo 3 objetos, uno arriba del otro, sombreado, sombreado y sombreado, ¿sí? Sí. Y yo quiero que se vea alguno en particular, lo que tengo que primero hacer es elegir cuál es el que voy a mandar adelante o atrás. Supongamos que yo no quiero ver las líneas rayadas estas. Bueno, selecciono ese sombreado, me voy a herramientas
y le digo con el comando ordenar objetos que lo ponga atrás. Y lo tira y lo ordena, lo pone atrás. Ahora, si quiero el cian atrás, bueno, tengo que seleccionar el cian y hacer lo mismo, llevarlo para atrás. Queda el sombreado degradado como primero. Y ahí voy eligiendo qué quiero adelante y qué quiero atrás. Obviamente esto tiene sentido cuando tengo un degradado o un sólido junto con una trama, porque no tiene mucho sentido tener un degradado y un sólido juntos. No, claro, yo lo intenté porque tengo un sólido y una trama. Una trama arriba quise poner. El problema es que yo no tengo el comando herramientas ahí. Entonces, a veces, cliqueando con el mouse a la derecha, ahí me da ordenar objetos, entonces lo puedo hacer, pero yo no tengo la herramienta arriba. Es que tenés que volver a las primeras clases, Viole, cuando nosotros desplegamos este menú. Mirá. Pero es que eso que vos tenés herramientas arriba de todo, yo no lo tengo en mi... Porque tenés que volver a las primeras clases, por eso. Ahora te digo, este menú que dice archivo, edición, ver, insertar, es de las primeras cosas que nosotros habilitamos en el AutoCAD que no se ven. Entonces, en el primer renglón, en el último triangulito que hay acá arriba, si vos lo desplegás, viste que está el botón rojo. Sí, sí, sí. Bueno, en el último triangulito hacia abajo, si lo desplegás, hay un botón que dice, si no lo tenés visto, va a decir mostrar barra de menús, y en mi caso dice ocultar porque lo tengo a la vista. Vos lo tenés así, vos no lo ves. Entonces, bien. para habilitarlo, te vas a este botón, pones mostrar barra de menú, y ahí se va a habilitar el menú y lo vas a poder ver. Bien. ¿Está? Sí, sí, ahí ¿Por qué les hago ver este menú? Porque en este menú, que son los menús desplegables, que son antiguos, o sea, de las primeras versiones, es porque tienen un montón de herramientas, todas desplegadas y agrupadas bastante, a veces más ordenadas que en los menús que tenemos ahora a la vista, y son más fáciles de ubicar, ¿sí? Como por ejemplo esto de el orden de los objetos. Si no, vos porque lo tenés seteado en el botón derecho del mouse, pero si no lo tenés seteado, por ejemplo yo ahora estoy seleccionando una de las tramas y toco mi botón derecho, yo no lo tengo seleccionado, entonces no tendría la manera de mandarlo para adelante o para atrás. Claro. Yo eso en otros programas lo uso muchísimo. Entonces, bueno, eso yo no lo seteé, pero cuando lo uso funciona así. Y el otro tema que tuve es que a mí también en algún momento yo me di cuenta que había las pruebas, lo que yo creí que había sido un intento y cambio, me había quedado como fijo. Y para cambiar, supuestamente, teníamos que ir a... teníamos que editarlo eso. Por ejemplo. Ahora, si supuestamente haciendo doble clic en el objeto, eso se editaba. Bueno, a mí no me pasa eso. Lo que es cierto es que la computadora medio está casi colapsada, ¿no? ¿Qué es lo que querés editar? ¿Un sólido? Claro, porque me pasaba lo mismo que decía Mónica. Cuando yo toco un objeto, veo que tengo sombreado, sólido, qué sé yo. Tengo distintas... Bueno, tenés muchas cosas dibujadas. Muchas cosas y cuando me di cuenta lo quise corregir y no lo puedo... Y eso había que, desde editar, había que cambiarlo, pero yo no con el doble clic sobre el objeto no me da. No sé si es porque la máquina está súper densa. No, porque puede ser que no te dé la opción de editar porque no seleccionás cuál de los objetos querés editar. Entonces, cuando vos tenés habilitada la opción de selección de varias cosas,
Eso me aparece, eso Bien. tal cual me Cuando aparece. vos tenés más de un objeto, ¿Mm? vamos a pintar el mano. ¿Sí? Ahora, si paso por acá sin ningún comando, me aparece el simbolito este de 2 hojas. Si yo pico, me dice que hay un sombreado, otro sombreado, 2 sombreados por lo menos hay acá. Sí. ¿Sí? Entonces, primero por el color, porque no tengo otra manera de saber cuál es cuál, le voy a decir cuál quiero seleccionar, ¿sí? Si el blanco o el cian. Le voy a decir que quiero seleccionar el cian. Entonces, lo que haga se lo va a hacer solamente a ese sólido. Una de las cosas que puedo pedirle es que lo mueva, ¿sí? Ir al comando desplazar y moverlo. ¿Para qué? Para sacarlo de arriba y que me quede uno. Acá me sigue diciendo que hay 2, sombreado y sombreado. Entonces, lo primero que tenés que hacer es Sí. o borrar los que te sobran, ¿Y o cómo haces para borrarlo? Eso lo intenté, pero lo no, seleccionás y lo eliminás. bueno, no me hace caso. Eso es lo primero que intenté. Pero no te deja ir a la goma de borrar y seleccionarlo y darle enter. De esa manera no lo intenté, yendo a la Bueno, goma de borrar. pero es el Lo comando de intenté borrar, no hay claro, sí, otro. no me di cuenta, yo lo hacía con suprimir, con el En teoría teclado. Bueno, debería ser lo mismo, sí, pero sí, pero porque hay otras cosas que sí las borro pero bueno, lo intento con esto, vale, sí, sí. buenísimo. Bien, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, vamos a ver un temita sobre sombreados que es parte de la teoría que no vimos todavía. Yo quería que empezasen a usarlos para comentarles esto, que es la siguiente. Dentro de la paleta de sombreados degradados y sólidos, hay un botón que tiene el igualar propiedades y que está en la familia de opciones, y abajo a la derecha tiene esta flechita que dice parámetros de sombreado, ¿sí? Si ustedes pican ahí, se va a abrir una ventana, que es esta. Puede ser que también se abra así a la mitad. Si ustedes no la ven completa, le dan a esta flechita a la derecha y se va a desplegar completa. Y esto sirve para setear algunas cuestiones de los sombreados. En realidad, esta es la ventana original de los sombreados en el AutoCAD, que se reemplazó por los menús que vemos arriba. Pero así la veíamos antes. Entonces acá están todas las cualidades o propiedades que se le pueden dar o definir a estos elementos. Tienen sombreado, tienen la ventanita de degradado, fíjense que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, la misma información que vemos en el otro menú. Pero, bueno, y dice predefinido, sólido, por capa, en fin, tiene también ángulos si es que es un patrón, cuando es una trama se le puede dar ángulo, entonces se habilita el ángulo, la escala. Obviamente que si es un sólido, ángulo y escala no se pueden dar. Pueden definir también el origen, de dónde quieren que empiece a dibujarlo, que también lo habíamos visto que hay un botón afuera. Están las dos formas de añadir o seleccionar superficies, ¿sí? Picando un punto interior o seleccionando objetos, bueno, si es asociativo o no, en fin, tiene todas las características del sombreado. Pero lo que les quería contar es esto, ¿sí? Desde acá ustedes pueden setear la detección de islas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo acá abajo. Esto está en el apunte, esperen que lo vamos a abrir así, está completo.
¿sí? En la última parte del apunte donde dice modificar sombreados, editarlos, está esta ventanita y está la explicación de todo esto. Está sobre una versión anterior, por eso van a ver que incluso el ejemplo es diferente de las figuras que muestra el programa, pero es exactamente lo mismo, no cambió nada. Vamos a hacer esta figura para ver la detección de islas o la que está en el AutoCAD, a ver si igual. Pero bueno, tienen la explicación, tienen el paso a paso, cómo llegar. Pero no lo habíamos visto todavía. Entonces, según creo recordar, en el AutoCAD ahora es una figura como así, ¿no? En el apunte tienen otra, pero bueno, la que viene en el AutoCAD ahora sí. Son estos. Dependiendo de cómo ustedes seleccionen la detección de islas, que puede estar activada o no, es normal. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes seleccionan normal, les tendría que pintar el exterior y el interior. Y el intermedio no. En el exterior, obviamente que solo el exterior. Y el último es en ignorar. O sea, no va a detectar islas. ¿Sí? Por eso se llama detección de islas, porque este detecta la isla interior, este detecta una isla, o sea, aísla todo lo que está en el centro, pero no pinta el interior, y la otra pinta todo. Acá está normal seteado. Si vamos a elegir una trama cualquiera y le vamos a decir que vamos a seleccionar por puntos, ¿sí? Picando adentro. Vamos a cambiarle la escala. Demasiado. Bien, ahí me da el preview. No pasa lo que yo les decía, ¿sí? De hecho, si yo pico acá, me pinta solamente el exterior, si yo pico acá, me pinta el anillo central, y si pinto esto, solamente la isla de adentro, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que en realidad esta función o esta detección es cuando yo lo hago con seleccionar objetos, ¿sí? Cuando yo hago, por ejemplo, esto, me lo tomo todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seleccionar todos los objetos para que detecte la isla. Entonces, lo que tendría que hacer es seleccionar con añadir objetos, pero todo. Y ahí sí me muestra el resultado que dice que va a ser el programa. O sea, este. ¿Sí? Vamos a cambiar lo exterior, pero recuerden que siempre tienen que añadir los objetos con seleccionar objetos, o sea, todos los objetos que quieran pintar. Ahí hace solo la de afuera, ¿sí? Pero si yo selecciono objeto por objeto, esto no lo hace. Bueno, ahí lo selecciono. Vamos a hacer, sin cambiar este seteo, le voy a decir, bueno, acá, acá y acá, ¿sí? Lo sigue haciendo. Pero si yo lo cambio a el último de los seteos, de ignorar, seleccionando todos los objetos, no detecta las islas, ¿sí? Esto muchas veces es útil, en general se trabaja con el normal, ¿ok? Para detectar islas, o sea, para detectar todas las islas. Esto vamos a hacer más islitas. ¿Escucharon el trueno? ¿Lo llegaron a escuchar por ahí? Acá se escuchó. Wow. Vamos a ponerlo en normal, vamos a designar los objetos
de todas las islas y van detectando todas las islas intermedias. Este es el normal, ¿sí? Una vez que lo setean, no hace falta volver a setearlo para si van a seguir usando este método, ¿no? O sea, si cambian de sólido, de trama, de lo que sea, y seleccionan con seleccionar objeto, lo va a seguir aplicando así. Si ustedes quieren por alguna razón solamente que sombree los contornos o la primera zona cerrada, tienen que cambiarlo desde acá, desde las propiedades, y poner solamente el exterior, ¿sí? Y acuérdense, siempre con seleccionar todos los objetos. Vale lo mismo para cualquier tipo de figura, ya sea un círculo, un Para lo que sea. polígono, para lo que sea. O sea, acá es un ejemplo nomás. Es un ejemplo, puede ser círculo, cuadrado, pueden ser mezclados, pueden ser líneas que se cruzan. Perfecto. Bueno. Y con eso creo que es lo último que nos quedaba de la teoría de estos comandos, de este comando. Creo que sí. A ver si podemos ver algo más. Bueno, nada, acá lo otro que pueden ver también es de dónde poner el origen, pero también tienen el botón por fuera. Pero pueden acomodarlo viniendo acá y diciéndole el origen directamente sobre el espacio de trabajo. Pero de todas maneras tienen este mismo botón acá y es más fácil modificarle el origen desde acá que meterse ahí adentro. Bueno, nada, era eso, contarles un poco el tema de las islas. A veces es útil, ¿sí? Pero en general, si no van a trabajar mucho con sólidos, déjenlo en normal y anda bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Cosas que quieran charlar, ¿no? Bueno. No, lo que yo sí hice es 2 dibujos separados, traté de separar en capas y todo, porque la verdad es que yo tengo muchas cosas de gráfica en la máquina, muchos programas, y bueno, entonces está medio sí. Sí, grita y se hace lento, pero bueno. Está bien. De cualquier manera, supongo que bueno, que eso es así. Tratando así que bueno, cuando suba estos de degradado, estos los voy a subir por separado. Bueno. O sea, como dos dibujos distintos. Ok. Sí, yo también los subo por separado porque abrí el regalo después de haber separado los archivos. No me Cuando miran las terminé fichas. dije, bueno, ¿qué será este regalo? Digo, No me es el miran las círculo fichas. cromático, pensé. Y lo dejé pasar. Y... No me miran Así que las Yo no me gracias di, igualmente. no, yo no me había dado ni cuenta del regalo. Y le mandé el mail y luego vi el regalo y dije, bueno, uso. Pero lo único que usé del regalo fue la ficha de dominó, que era lo que tenía esa consulta así, que al final no se había entendido, pero. Bueno. Yo les dije que la idea era que practicaran aplicar el comando, ¿no? Que dibujaran y había algunos que tenían alguna corrección, así que bueno. Sí, pero es increíble ver el avance que uno va teniendo con el tiempo, por más que uno a veces se enoje de las correcciones o del tiempo que le pone, pero lo pude hacer con las herramientas que tengo ahora, que fuimos adquiriendo, se hace mucho más fácil. El dominó me salió más rápido, todo lo demás salió mucho más rápido, tirándole líneas auxiliares, cosas que yo no hacía, la doble pantalla, hay un montón de cosas que la verdad que se nota el avance. Bueno, me alegro, esa es la idea y nada, Sí, la cuestión es practicar, practicar y practicar.
que de pronto cuando abrí el regalo tarde dije, bueno, pero no fue tan malo haberlo abierto después porque me di cuenta de eso. Dije, ups, mira, cómo lo pudiste solucionar sin bueno, demasiado qué problema. bueno. Así que bueno, igualmente gracias por el regalo. De nada. Vamos a ver el siguiente integrador. Ahora se los muestro. Vamos a ver sobre el AutoCAD. Y vamos a buscar también la ficha, ya que estamos, para que se vea mejor. Bueno, en el siguiente paso del integrador es poner puertas y ventanas, ¿sí? Y tienen que ser bloques. Entonces acá hay mucho trabajo de hacer bloques, digamos. Y tienen dos ejemplos, uno de una puerta y otro de una puerta con una ventana, que vendría a ser este de la cocina, y una puerta interior, de cualquiera de las puertas interiores de la casa, ¿no? Ahí lo único que tienen que fijarse es prestarle un poquito de atención a qué hay en cada lugar. Como esta casa es una casa particular en sí misma, vamos a recorrerla y les voy a ir contando qué es lo que hay en cada lugar. Vamos de arriba para abajo. Entre estos dos muros hay una ventana, un paño fijo, una ventana que no se abre. Ahora vamos a ver la diferencia entre las que se abren y las que no se abren. Acá hay una puerta que da, este es un baño, con una ventana lateral, que es un poco parecida, no es igual, a este ejemplo, ¿sí? Acá hay una ventana corrediza, una puerta interior. Acá hay una carpintería un poco más complicada, porque tiene una parte corrediza, ¿sí? De una hoja de este lado, otra hoja de este lado, se encuentra con un parante y después hay un paño fijo del otro lado. O sea, esto no se abre, ni tiene puerta, ni tiene ventana corrediza, ni nada por el estilo. Y acá volvemos a tener una puerta con una ventana. Para entrar a este local, que es el otro baño, es una puerta normal. Y acá vamos a tener una ventana de paño fijo, o sea, no se abre, y otra ventana de paño fijo que no se va a abrir. En este dormitorio tenemos una puerta-ventana corrediza, que no importa que sea puerta o ventana, pues se dibujan igual. Y en el living tenemos una ventana corrediza de 2 hojas y después toda una carpintería alta que son paños fijos. O sea, acá lo único que se abre es la puerta. En la cocina tenemos una carpintería que también es corrediza y lo que da a la parrilla es paño fijo y ventana, ¿sí? Esas son todas las carpinterías, falta una. Y en el depósito hay una puerta que es una puerta normal. Entonces, en base a esto, o sea, la planta donde van a poder ver qué hay en cada lugar, ustedes tienen que producir sus bloques. Y estos ejemplos que están acá son solamente ejemplos, para que tengan una idea de cómo se dibujan puertas y ventanas, ¿sí? Esto no quiere decir que esto lo tienen que dibujar así, para nada, ¿sí? Esto es un ejemplo. Ahora vamos a ver de qué manera se representan puertas y ventanas sin necesidad de tener el detalle que tienen estos ejemplos, que sería un detalle intermedio porque se pueden dibujar mucho más o pueden ser mucho más sencillas. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Solo dibujamos o sea, la carpintería, las puertas y ventanas, lo que está en celeste o en cian. Sí. Ok. Vamos a hablar un poquito de
la forma. Obviamente, cada cosa en su capa, ¿sí? ¿Cuáles son las formas en que pueden dibujar esto? Lo habitual es que las carpinterías, o sea, las ventanas estén en una capa y las puertas estén en otra. En este caso, la verdad, no importa demasiado si la puerta y la ventana están en dos capas diferentes, porque como pueden ver hay puertas con ventana. Podría estar todo en una sola capa. Ahora, si ustedes no quieren eso, pueden separarlos en capa de puerta y ventana. Entonces, por ejemplo, esta parte será dibujada en una capa de ventana y esta puerta en la capa puerta. Si no, todo esto puede estar en la capa carpinterías. ¿Se entiende? Así que primero el orden. Hay que pensar que cada cosa en su lugar, cada cosa con su capa. Vamos a picar. Y vamos a dar este. ¿Cómo se dibuja una ventana que es un vidrio fijo que no se abre? ¿Sí? ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos son los marcos, que son lo que ustedes ven en verde, el vidrio, y estas líneas en sí son la vista del marco cuando pega la vuelta abajo. O sea que si nosotros levantamos esto, si yo viese esta carpintería en vista, sería un rectángulo así, ¿no? Con un paño fijo de vidrio ahí adentro. Por eso, cuando nosotros dibujamos una puerta, una ventana, lo que sea, es como si estuviésemos cortando a una determinada altura, mirando hacia abajo, ¿sí? Yo estoy mirando hacia abajo. ¿Qué es lo que veo? Veo este parante cortado, que sería esto, este parante cortado, que sería esto, y el vidrio, en realidad, no veo nada más que un, un espacio vacío. A lo sumo, el vidrio se le pone un sólido, se le pone una trama para representar que ahí está el vidrio, o se pone alguna leyenda, como PF de paño fijo, o la descripción del cristal. Pero lo que tiene que ver con el dibujo es básicamente es eso. Nosotros necesitamos dibujar el marco de la puerta, o en este caso de la ventana, y el vidrio. Y en vista, que son esta línea y esta otra línea, es esta línea vista desde acá arriba. Por eso la tengo que dibujar, o la dibujo con otro color, con otra capa, en otro color y en otra capa. Esos son los elementos constitutivos. O sea, yo puedo decir también, podría llegar a decir que un dibujo de hecho así, es una ventana de paño fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una síntesis de esto, tiene todos los elementos
representados de una manera más sencilla. No hace falta hacerle la vuelta, mostrar el espesor del material, dibujar tanto el vidrio con el chanflecito, con toda la tramita para entender que es un vidrio, dibujar el contravidrio. O sea, no hace falta. ¿Se puede dibujar? Sí, se puede dibujar esto y más. Pero una síntesis de un paño fijo sería esta, ¿sí? A lo sumo, si quieren, podrían tener alguna doble línea de 1 centímetro de separación, una cosa así, ¿ok? Bien centrada en el medio, bien dibujada. ¿Se entiende lo que es una ventana de paño fijo? Sí, sí. Bien. Esto tiene que ser un bloque. ¿Dónde dibujamos los bloques? En la capa 0. Entonces, todo esto debería estar en la capa 0. ¿Sí? Lo tendría que haber dibujado en la capa 0. ¿Ok? Después transformarlo en un bloque. Acuérdense que hay que crear un bloque, ponerle un nombre, ventana. Y acá otra vez, hay que ser lo suficientemente descriptivo para saber de qué se trata mi bloque. En este caso, al tratarse de ventanas y puertas, lo que más se utiliza es el ancho, ¿sí? Porque si yo le pongo ventana 1, ventana 2, ventana A, ventana B, no sé a qué ventana se refiere. En cambio, si tiene una medida, yo puedo saber más fácilmente de qué ventana estoy hablando, porque voy a tener ventanas de diferentes medidas. Entonces, voy a tomar la medida del ancho para saber cuál es el ancho. Que es 35, ¿sí? Entonces, mi bloque va a ser una ventana. También no sean muy extensos con los nombres, se pueden abreviar. A mí me gusta ser bastante descriptivo con los tipos de ventana, entonces yo pondría ventana, paño fijo, PF, para saber que no es una ventana de abrir, de 35. ¿Sí? Yo ya voy a saber que es una ventana de paño fijo de 35 centímetros de ancho. Nada, hacer todo lo que tengo que hacer para hacer un bloque. Puede ser el punto medio de uno de los del marco, izquierdo, derecho, puede ser arriba, abajo, en el medio. No pondría el punto de inserción en el medio, ¿sí? Porque después es más difícil acomodarlo. Me parece que una buena elección puede ser un punto medio o un punto de abajo, el que ustedes quieran. Se designan los objetos, hay que recordar un poco cómo se hacen los bloques, verificar que diga metros y nada más, y aceptar. Y se creó el bloque ventana PF35, ¿sí? Lo siguiente que tengo que hacer es tener una capa donde poner esto. Entonces, nosotros, no me acuerdo si ya la tenemos, pero si no la tenemos, la tenemos que hacer. Y sería la capa. Esperen que ya en este lo perdí, pero está acá. Ventana. Entonces, yo ya tengo o creo mi capa ventana, ¿sí? Y paso mi bloque a la capa ventana. Entonces, selecciono mi bloque, busco la capa ventana y lo paso. ¿Qué es lo que pasó? Tomó el color de la capa. ¿Sí? Bien, esto es lo básico. ¿Ok? Si hacen esto, no dibujen demasiado porque todo va a salir en el mismo espesor. De hecho, si hacen esto, les diría que incluso dibujen solamente una línea para que no haya tanto detalle y no se cuando impriman no termine siendo una mancha, ¿sí? Ahora, si ustedes por alguna razón quieren dibujar un poco más, pueden empezar a hacer más capas. Por ejemplo, este bloque
que yo acá lo descompuse, lo único que tiene dibujado en la capa 0 son el marco, pero tanto el vidrio como la vista del marco están en capas diferentes. Fíjense que está en ventana de detalles, que tiene otro color, y lo que es el vidrio está en ventana vidrio, que tiene otro color de capa, ¿sí? Así que si yo quiero hacer más detalle, lo mejor sería ponerlos en capas diferentes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en algún plano que yo imprima veo que esto me sale una mancha negra porque tiene demasiadas líneas, yo puedo apagar la capa que necesite y no tener ese problema. Entonces voy a ir a la capa de detalles o la capa de vidrios. Ventana vidrio y la apago. Se apagó el detalle, ¿sí? Si yo apagase la otra capa, no vería las líneas en vista del marco. Entonces no la voy a apagar porque sí quiero o necesito recomponer la figura. Pero va a tener otro color porque está en otra capa, entonces a este color le voy a poner un espesor, a esta capa un espesor finito, para que se vea más finito que el marco, ¿sí? Así se tienen que hacer los bloques ordenadamente. No es necesario que dibujen demasiado, esto es lo mínimo. Si hacen lo mínimo, no hagan mucho firulete porque va a terminar siendo una mancha negra, porque fíjense que el tamaño de esto es muy chiquito, ¿sí? Entonces tampoco tiene demasiado sentido hacer tanta vuelta con el dibujo. Y además porque la cuestión es practicar. Después, cuánto dibujen, practicar hacer los bloques y ponerlos en una planta. El detalle después es una cuestión de ustedes. Ustedes decidirán qué es y hasta dónde van a dibujar. Y si quieren hacer un poquito más de detalle o que tengan dos espesores diferentes porque les interesa que los marcos se vean más gruesos porque están cortados, bueno, dejarán los marcos en la capa 0 y a esto lo pondrán en otra capa que podría ser la capa de detalle de carpintería o el nombre que ustedes entiendan que es representativo. Por ejemplo, yo acá tengo la capa ventanas detalles, entonces esas tres líneas las pongo en capa detalles y ahí armo mi bloque, ¿sí? Lo puedo armar directamente en la capa de ventana para que se haga en esa capa. Me paro como capa de trabajo y creo el bloque. Yo ya tengo un bloque que se llama ventana paño fijo 35. Lo voy a pisar para no escribirlo, o puedo escribirle otro nombre. Pues eso. Le vamos a poner un guión para que sea diferente. Selecciono el punto de inserción, selecciono los objetos, le doy un Enter y le pongo aceptar. Lo único que pasó a color verde, o sea, el color de la capa ventana, son los marcos. Lo otro quedó en el color y la capa de detalle. Y lo que logro es que cuando imprima esto, como la capa de detalle de ventana es más finita que la capa de ventanas, lo cian va a ser más finito, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, procedimiento? Profe, ¿hay algún lugar donde, más allá de que no bajar los bloques, pero algún apunte donde muestre cómo No, se pero dice pueden bajar los orden? bloques de donde ustedes quieran. Es más, yo los invito a investigar, a bajar, a meterse en donde ustedes quieran, pero tengan en cuenta todo lo que hablamos con respecto a los bloques, ¿sí? Si ustedes van a conseguir un bloque, supónganse que bajan, encuentran este bloque y dicen, mirá qué bueno, está todo dibujadito, qué sé yo, tiene colorcitos. Bueno, lo que van a hacer primero, es bajárselo en un
meterlo adentro de un dibujo con la plantilla nuestra. ¿Sí? Abren un dibujo nuevo, que va a estar así, sin nada. Van a tener un archivo que bajaron de algún lado que se va a llamar Pirulito. Supongamos que este es el archivo que se llama Pirulito. Van a hacer un control C, un control B corta y lo van a pegar en nuestro dibujo con nuestra plantilla. ¿Por qué? Porque está seteado en metros, porque ya le dijimos que lo inserte en la medida que nosotros queremos, en fin. Ya tenemos más de la mitad del laburo hecho. Y lo otro que van a hacer es verificar, ¿sí?, la medida de las cosas. ¿Qué puedo verificar en una puerta? Bueno, el ancho. ¿Sí? El ancho libre de paso, en este caso es 55, y si tomás el ancho libre de un marco al otro, 56. Es una puertita chiquita, ¿sí? Pero puede ser, pero tengo que saber que tiene ese ancho. O sea, está dibujada, es una puerta posible, eso les quiero decir. Bien. Lo que van a hacer inmediatamente después es descomponerlo. Lo van a seleccionar y lo van a descomponer con el cubito, ¿sí? Lo descomponen y ahí van a ver en qué capa está dibujada qué cosa. Yo les recomiendo que hagan esto. Seleccionen todo y todo a cero, ¿sí? Todo a cero. Se fijan qué capas les trajo, porque les trae capas que ustedes no crearon. Fíjense qué capas les trajo, con qué colores, qué sé yo, porque eso es justamente lo que no van a usar. Una vez que ustedes tengan todo el dibujo en la capa 0, porque los bloques se hacen en la capa 0, van a empezar a decir, bueno, yo la verdad no quiero tanto detalle, esto no lo voy a usar. Bueno, le borran o le agregan todo lo que ustedes quieran. No, la bisagra, la verdad que ¿por qué voy a ponerle la bisagra? Que es un montón de detalle que no tiene sentido. A ver acá que tiene, y bueno, tiene dobles líneas. Bueno, yo las dobles líneas no las quiero. Esto tampoco. Y lo simplifico, si es que está muy complejo. O lo complejizo, si es que está muy simple, ¿sí? Pero lo hago yo, lo decido yo. Supónganse que me di esto y esto tiene, no sé, 56. Y no, yo mido en mi planta lo que necesito de paso y dice que el paso tiene que ser de 70. Bueno, como ustedes quieran. Una línea, una cota, algo que me marque los 70 y esto tiene que llegar hasta acá. Entonces empiezo a modificar. Esto me lo voy a llevar hasta que esté en 70 y esto lo voy a tener que agrandar hasta que llegue a una puerta de 70. ¿Cómo lo voy a hacer? En teoría desde la bisagra que borre, pero no importa, pero sí lo que tengo que hacer es saber que esto, cuando esté cerrado, tiene que llegar al otro lado, ¿no? Entonces seguramente lo rotaré. Lo acomodaré donde lo tenga que acomodar para que cuando esté cerrada las cosas se toquen. Y lo llevaré hasta donde tenga que llevarlo. En este caso será hasta ahí. La puerta está cerrada. Ahora la voy a abrir. La abro y lo que me falta hacer es el abatimiento. De acá hasta acá y recortar lo que no sirve. Después veré qué voy a dejar en la capa de puertas, porque esta va a ir en una capa que se llame puertas o carpintería o lo que ustedes decidan, qué es lo que va a tomar el color verde. Pero yo ya sé que esta puerta tiene un paso de 70. ¿Por qué? Porque yo lo comprobé. Sé que tiene lo que yo quiero que esté dibujado porque o se lo borré o se lo agregué, ¿sí? Si quiero que la proyección salga en punteado, bueno, haré una capa para
que sean las proyecciones o el detalle de puerta. Yo acá, por ejemplo, tengo ya una capa que se llama puerta a apertura, que está en un color que tiene un tipo de línea, ¿sí? Entonces lo paso a esa capa porque yo quiero que aparezca así. Si no quiero, lo mismo que les dije con con la ventana. Si no le van a hacer mucho detalle, traten de dibujar lo menos posible y todo en la capa 0. Y todo se va a poner del color de la capa de la puerta. Voy a crear mi bloque, me voy a buscar primero la capa de la puerta, que es esta, que es cian, la tengo que hacer antes, y después creo el bloque, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Puerta 70 con paño fijo, con PF. Voy a designar un punto para insertarla y voy a seleccionar los objetos que van a hacer el bloque, le voy a dar un Enter. Aceptar. Todo se pasó a la capa puerta con el color de la capa puerta, ¿sí? En este caso cian. Ahora, si yo quiero que salga punteado, y bueno, tendré que antes que hacer el bloque, hacer lo que les decía, ¿no? Esta línea pasarla a otra capa, que en este caso se llamará puerta apertura, que tendrá la línea punteada, que tendrá un color específico y un espesor de línea específico, más finito. Si quiero o si tengo algún detalle que quiero conservar y que también quiero que se apague, además de la apertura de la puerta que tiene que estar en su capa, a lo que es detalle de esta puerta-ventana, lo voy a pasar a una capa que se llame puerta detalles, ¿sí? Que va a tener su color y su espesor. Y recién ahí hago mi bloque. ¿Dónde? En la capa puerta. Nada, y hago el bloque. Puerta 70 paño fijo. Desde dónde lo voy a insertar, qué objetos van a componer el bloque, le doy un enter y pongo aceptar. Y ahí está mi bloque. En cian lo que estaba en la capa 0 y las otras son capas que puedo prender o apagar. ¿Sí? Lo mismo que la ventana, el único tema que si es un bloque que están bajando de algún lugar, tienen que hacer este trabajo de control V, control C en un dibujo sin nada con nuestra plantilla, ¿sí? Para asegurarse de que las unidades van a estar bien. Esto obviamente también lo pueden simplificar. La simplificación de este objeto es igual que la ventana, ¿sí? Voy a necesitar en este caso saber cuánto es la apertura, entonces eso es un dato. Habíamos dicho que la vamos a hacer de 70. Entonces, los bloques se dibujan en la capa 0, el paso es de 70, entonces yo tengo que saber, para hacer puertas o ventanas tengo que saber cuál es el agujero o de cuánto quiero el ancho total de la puerta. Ustedes tienen en la planta el espacio que hay entre muro y muro, por ejemplo. En este caso, de acá a acá, esto ya lo tienen dibujado, hay 85. ¿Sí? Entonces, esa es la medida que ustedes tienen que tener en cuenta para dibujar su puerta. Estos serían líneas auxiliares que nos hacen como el límite de pared a pared. Acomodo el marco de la puerta, ¿sí? Y después tengo que dibujar la hoja. ¿Cómo la dibujo? Un círculo desde este extremo hasta el otro extremo,
y una línea de acá hasta acá arriba. ¿Sí? Después voy a hacer la hoja mide entre 3-4 centímetros. Puedo usar línea, puedo usar rectángulo, puedo usar lo que quiera, o líneas auxiliares y combinar los comandos. Cortar lo que no necesite. Y este es la base de bloque de mi puerta, ¿sí? Si le quiero dibujar más cosas, se las dibujo. Si quiero hacer los contactos de los marcos, se lo hago. Pero este es el dibujo básico de cualquier puerta, ¿sí? Si no tienen demasiado en claro cuánto puede ser un marco de una puerta, midan el de casa. Acá están un poco exagerados justamente para que se vean, pero estos tienen, no sé, 7 centímetros por 3. Bueno, pueden ser de 4x4, pueden ser de 5x3, en fin, no hay una medida, pero si tienen alguna duda, pueden medir los de casa. Si están bajando algún bloque de internet, fíjense que la medida total sea posible, o sea que si de acá a acá el bloque que ustedes bajan, en vez de medir 85, mide 2,20 metros, evidentemente hay algo que no está bien. Y eso se va a trasladar a todos los elementos que componen el bloque. Entonces, primero verificar eso. Y en este caso, si tuviese un paño fijo, lo mismo. Tengo que saber cuánto es ese paño fijo. Ustedes ahora van a tener... vamos a apagar algunas cosas de acá. Tienen el dibujo en este estadio más o menos, ¿sí? Y tienen que poner acá una puerta con paño fijo y acá tienen que poner una corrediza y acá un paño fijo. Bueno, acá tienen que empezar a pensar. No les va a quedar otra que empezar a pensar. Primero, ¿hasta dónde va a llegar? Esto para eso obviamente tienen la ficha. Hasta dónde es la puerta y hasta dónde es paño fijo. Fíjense que siempre va a estar relacionado con algo que tengan ya dibujado. En este caso hay que tomar este filo de este muro para determinar cuál va a ser el ancho de esta puerta, ¿sí? Acá no van a tener dudas porque la ventana esta llega de muro a muro, lo mismo acá y lo mismo acá. O sea que el único, los lugares donde hay algún tipo de conflicto o de hay que prestar más atención son acá y en esta, ¿sí? Entonces, ustedes ya van a tener dibujado esto, acá pueden hacer una línea y ya determinan de cuánto tiene que ser esa puerta, que es de 85 total, que es la que estamos dibujando acá, ¿sí? 85 total. Si después esto tiene un paño fijo, esperen que prendo alguna otra cosa. Si tiene un paño fijo, bueno, verán también en la planta que ya tienen dibujada de cuánto tiene que ser este largo. Y es la misma representación que hicimos para el paño fijo. Entonces a esto le van a agregar otro cuadradito acá y van a hacer su ventana lo más sencilla o complicada posible, con más o menos capa. Pero este es el resumen de una carpintería como esta, con una hoja o con una puerta de 85 centímetros, ¿sí? A esto lo hacen bloque, le cambian la apertura si quieren, le ponen más detalles si quieren, eso ya depende de ustedes, pero por lo menos así, lo vamos a pasar a la capa de puerta.
No voy a hacer todo el procedimiento de otra vez para hacer la puerta, pero les va a quedar así. Y si no, hacen diferentes capas para tener diferentes espesores y los visualizados por color, ¿no? Todo esto depende del grado de detalle que ustedes le quieran poner. Para hacer las ventanas de tipo corredizas de 2 puertas es exactamente igual, lo único que en vez de tener una hoja van a tener 2, ¿sí? En este caso van a ver que son un poquito más alargados los marcos, pero la teoría es exactamente la misma. Vamos a utilizar algo que ya tengamos. Porque además todo esto es obviamente es reciclable, ¿no? La medida esta larga la van a sacar de la planta. Si tienen un paño fijo ya dibujado, lo pueden usar, lo descomponen, lo van acomodando, ¿sí? El único recaudo que tienen que tener con una puerta o una ventana de 2 hojas es que si ustedes toman la distancia total al medio de esa distancia, se tienen que superponer. ¿Qué quiere decir? Que el punto medio de este parante tiene que llegar a esta línea y la otra parte de la ventana tiene que taparla. ¿Para qué? Para que cuando esté cerrada veamos las líneas que coinciden, como en cualquier ventana que puedan ver por la vida, digamos, ¿sí? Esto se complementa con el ancho del muro. El ancho del muro va a ser el ancho que ustedes tengan en la planta, que en este caso son 30. ¿Por qué necesito eso? Porque tengo que dibujar en vista las líneas que van delante y detrás, nada más que por eso. Entonces, a partir del punto medio, a partir de esto, 15 para arriba y 15 para abajo, dibujado obviamente todo en la capa 0. Borro las líneas auxiliares y esto sería la base de mi puerta-ventana de 2 hojas, ¿sí? Si quiero hacer más detalles, si quiero hacer la vista de la guía por allá abajo como está acá o como está acá, o la doble línea para el vidrio, háganlo en capas separadas, o sea, capas de detalle, capas de vidrio, que se pueda aprender a apagar, porque si no van a empezar a tener muchas, ¿cómo se llama? Muchas líneas y se va a ver, va a salir una mancha negra. Las ventanas obviamente van a ir en la capa de ventanas, o sea que a esto con el procedimiento habitual lo van a convertir en un bloque, que se va a llamar ventana del largo que sea. A ver cuánto es esto. Ventana corrediza 1.50, un nombre con esos datos, ¿sí? Con el procedimiento habitual y bien van a hacer el bloque, no como lo hice yo, pero esto es solamente para hacerlo más rápido. Y les va a quedar así. Si le quieren agregar detalle como esto, le agregan más capas antes de armar el bloque. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí. Sí. No. ¿Consultas? No, está claro. No se compliquen la vida. A ver, consejos. Si los quieren bajar de internet, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Lo que sí tienen trabajo de edición, de limpiarlo. Ese va a ser el laburo, más que nada. Si lo dibujan ustedes, lo que van a tener es trabajo de dibujo, ¿sí? Prueben las dos cosas. Intenten buscar algo, intenten acomodarlo. Si les resulta, y si les llama la atención, porque si no quieren no lo hagan, lo pueden hacer así. Si ven que bajar un bloque y tratar de acomodarlo es demasiado laburo, usen el tiempo para dibujar, para practicar y hagan los bloques ustedes. Sí. Ok, yo le preguntaba más que nada porque para mí
lo que está dibujando es chino básico. O sea, nunca tuve dibujo y no entiendo ni cómo se hace una puerta. Más que nada por eso, pero bueno, si usted dice que se pueden bajar los bloques de Está bien, internet pero y más allá de modificarlo, eso, es importante que sepas lo que estás dibujando. O sea, por eso la explicación de que a determinada altura corto los marcos de la puerta. Eso lo tenés que ver y mirarlo en tu casa. O sea, ponete al lado de la ventana 5 minutos y es fácil de entender. Porque si no, cuando vos bajes un bloque, por ahí no sabés interpretar ni siquiera la información del bloque. Porque no sé con qué te vas a encontrar. En cambio, yo entiendo perfectamente y tenés razón que no conocen técnicamente cómo es la ventana, pero la ventana está en casa. Y yo te pido, te tomes 5 minutos, un ratito mañana, y mira la ventana. Y decir, bueno, sí, estos son los parantes que hacen el marco. Bueno, cuando dibujo estoy cortando, ponele la mitad de la ventana. Y eso es lo que estoy viendo para abajo. Y fíjate cómo son las hojas, fíjate cuál es el ancho de una puerta normal de tu casa. La información está ahí. No porque quiero que seas una experta en carpintería, simplemente por lo que No, siempre les pero poder digo. entender el dibujo. No, ya sé, pero lo que digo es, nadie puede dibujar lo que no conoce. Y la verdad que hay que ir a conocerlo. Porque, te digo, por ahí bajás el bloque y después no sabés ni siquiera interpretar qué es lo que tiene el bloque adentro. Nada más que por eso. Porque después aparecen bloques, ponele. ¿Qué puede pasar? Que vos bajes un bloque de carpintería de aluminio, ¿sí? Que tiene unos perfiles rarísimos, con un montón de chirimbolos, pero que para poner eso en una pared necesitas una cosa que se llama premarco, que en el bloque no está. Entonces no va a parecer como que está agarrado mal a la pared, cosas así. Por eso les digo, háganlo, investiguen, fíjense si les resulta fácil o por lo menos viable poder acomodar los bloques y si no, hagan un bloque tranqui que ustedes dominen, de paso practican dibujar y se evitan el otro engorro, porque créanme que encontrarlo, bajarlo, acomodarlo también es laburo. Pero todo es experiencia personal, así que queda en sus manos. Bueno, Una pregunta. En ¿sí? el caso que yo haga mis ventanas y todo eso, si yo los quiero guardar en mi galería de bloques, en mi archivo de bloques, tendría que escribir el bloque y guardarlo. No, hacete el bloque donde quieras, puede ser en el mismo integrador, donde vos quieras. Una vez que lo tenés hecho, sí. Control V, Control C a tu archivo de bloques. Perfecto. Ok. Bueno. O sea que la idea no es tener los bloques individualizados, así con escribir bloques, sino tener un archivo, una hoja, digamos, con todos los bloques de muebles o de carpintería. Eso sería lo más operativo. Mira, a mí es lo que yo prefiero, es lo que yo les aconsejo, pero bueno, cada cual lo puede armar como le sea más, más sencillo, más sencillo, básicamente. Mira, bien. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, este es mi archivo de carpinterías de bloque, ¿sí? Yo lo que hago es esto, me hago una grilla, pongo los anchos de carpintería para saber de qué se tratan y cada uno de estos es mi bloquecito. Claro. Yo lo puedo hacer acá o lo puedo hacer afuera y traerlo acá. Suponete que yo acabo de hacer, no sé, este bloque
ya me lo llevo como bloque, que ya tiene nombre, que ya lo hice con todo el procedimiento, control C, voy a mi archivo de carpintería, control V y lo hago la columna, este era 85, suponete este iría acá. Y le pongo que esta es la carpintería para 085. Y así voy completando mi familia de bloques. A mí Los me que parece son más ordenado. parejos, claro. Sí, sí. ¿eh? Obviamente todas deberían de tener más o menos el mismo lenguaje, si utilizo línea punteada para abrir, que sean todos más o menos igual. Pero bueno, esto ya se va completando a medida que uno va necesitando hacer Claro. bloques. Y lo mismo con las ventanas, ¿no? O con cualquier otro tipo de bloques, qué sé yo. Así de la misma manera yo tengo, no sé, las cocinas o los árboles, ¿sí? Por ejemplo, cuando necesito cosas de la cocina, los tengo ordenados así. No tengo 1000, tengo lo que más utilizo o lo que puedo llegar a utilizar en algún momento. Pero ya les digo, con los nombres bien, con los puntos de inserción bien, hechos en cero. Si necesito algo más por ahí de color o de capa, se la cambio en el archivo en el que estoy trabajando. Por eso ven que están todos en blanco, pues están todos en cero. Lo mismo que estos, los punteados y los detalles están todos en cero, porque también depende del proyecto. Puede ser que no necesite apagar nada, entonces directamente ya los tengo así. Otro criterio podría ser directamente hacerlos con 2 o 3 capas diferentes, pero bueno, eso ya es a criterio de cada uno. Bien. ¿Estamos? Estamos. Bueno, Sí, sí. les subo Todo bien. el ejercicio. Va a ser bastante laburo, entiendo. Y la clase que viene vamos a empezar a ver el tema de las escalas en el AutoCAD, a retomarlo en realidad. Así que bueno, seguimos, continuamos. Ok. Bueno, gente, Buenísimo. Buen fin de. buen fin de, que estén bien. Fin de semana para Buen fin de todos, a pesar de todos. Santa Chau, chau. Rosa. Mucha torta frita. Mucha, qué rico. Bueno, Sí, y mucha mucho peli. mate.